Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Día de los Muertos. En la mayor parte de las culturas europeas, morir representa el fin de un ciclo. A la muerte se le ha dado un sinnúmero de apodos: la calaca, la huesuda, la flaca, la dientona, entre otros. Los mexicas creían que la vida y la muerte formaban parte de la armonía universal y que su sangre ayudaba a mantener contentos a los dioses. Los dioses de la muerte eran Mictlantecutli y su compañera Mictecacihuatl, quienes reinaban en el Mictlán, o lugar de los muertos. Este se encontraba bajo tierra. En el calendario mexica había 2 meses dedicados a recordar a los muertos. Esos meses eran Tlaxochuimaco y Xocohuetzi. Durante esos días se solía rezar y recordar a los difuntos con gran alegría. Se ponían ofrendas a las almas de los muertos. Todos participaban en la construcción del altar y cooperaban con los alimentos y las bebidas para las ofrendas. Para los mexicas, todo se regía por la voluntad de los dioses. Creían que los infantes que morían iban a un lugar llamado Chichihuacuauco. Los que fallecían de muerte natural o alguna enfermedad común iban a Mictlán. Para llegar a allá era necesario cruzar un río con la ayuda de un perrito, hablar con la lagartija Xichitonal y presentarse ante Mictlantecutli. Los que morían por la caída de un rayo, ahogados en agua, sarnosos, leprosos e hidrópicos, iban a Tlalocán, en donde residía Tlaloc, y Licuatl Tonatiuh era a donde llegaban los guerreros muertos en combate y las mujeres muertas durante el parto. Los mayas acostumbraban a hacer una máscara con las facciones del difunto y la colocaban en algún lugar de la casa de sus familiares. Luego quemaban el incienso y ponían alimentos frente a la máscara en un altar. Los egipcios consideraban un elemento principal de la vida después de la muerte a un doble del muerto, que lo acompañaba toda la vida y después de la muerte. Los cadáveres se embalsamaban para protegerlos de la corrupción. Colocaban encima de la momia
réplicas del cuerpo en madera o piedra y se erigían complicadas tumbas. En la religión católica existe un ritual especial para los fieles difuntos. Es el 2 de noviembre. Consiste en interceder ante Dios con oraciones, sacrificios y limosnas por el perdón de las almas en el purgatorio. Fue establecido en el año 988. En los siglos XVIII y XIX, los familiares cercanos al muerto proferían gritos y lamentos exagerados, manifestando sus sentimientos para después sepultarlo en una cueva que tapaban con piedras y barro. Luego del entierro, regresaban a la casa de los deudos y espantaban al alma con gritos y gestos. Con la llegada de los españoles, la idea de la muerte cambió. Los primeros evangelizadores españoles implantaron la religión católica. Sin embargo, los indígenas se aferraban a sus dioses, por lo que los españoles tuvieron que adaptar algunos de sus ritos. Para atemorizar a los indígenas, la muerte fue representada por un esqueleto con guadaña. Se acostumbró a rendir culto a las almas del purgatorio. En el siglo XVI se retomaron algunas oraciones dedicadas a la muerte que se habían mantenido en secreto por miedo a la Santa Inquisición. Antes se acostumbraba a ir al cementerio e instalar sobre la tumba un pequeño altar. Este consistía en colocar sobre un mantel blanco los alimentos y bebidas favoritas del difunto, encender algunas velas, quemar un poco de copal y pasar la noche rezando. Estas costumbres aún se practican en algunas regiones del país, como en Mixquic, en el lago de Pátzcuaro y en Huaquechula, Puebla. En esos lugares se montan espectaculares ofrendas y los olores a cempasúchil y a copal inundan el ambiente. El 1 de noviembre se venera a los niños muertos y en su altar debe haber dulces. En algunas partes se preparan dulces de calabaza o de guayaba. Debe también haber juguetes y agua. El 2 de noviembre se recuerda a los muertos adultos. A ellos se les ofrendan sus platillos favoritos, bebidas alcohólicas, cigarros, pan de muerto y chocolate. Se coloca una fotografía del difunto o la imagen de algún santo.
Las veladoras deben de estar encendidas todo el tiempo. Los altares se adornan con flores o pétalos de cempasúchil y figuras de papel picado. Esta es una forma de mostrarle a nuestros muertos que aún estamos con ellos. Algunas costumbres del Día de Muertos tuvieron su origen en el siglo pasado. Consistían en colocar en las ofrendas figuras de papel china y algunas prendas de vestir del difunto. Los repartidores de periódicos y los aguadores pasaban de casa en casa pidiendo limosna o su calaverita. Durante el siglo XIX se popularizó la costumbre de representar la obra Don Juan Tenorio. Actualmente, los ritos funerarios que más se practican en el país son católicos. Cuando una persona muere, se acostumbra a rezar por su alma ante el cadáver durante toda la noche. Al día siguiente se entierra el cuerpo y se hace una cruz de cal en el lugar en el que se veló. Los 9 días siguientes al entierro se reza un rosario en el lugar donde se encuentra la cruz. Al 9º día, ésta se levanta. Posteriormente, se ofrece una misa en honor al alma del difunto cada mes durante un año. Cuando éste se cumple, se le vuelve a velar una noche entera. Se hace otra cruz como cuando murió. A partir de ese día, se manda oficiar una misa cada año en el día que murió. Una de las máximas representaciones de la muerte en la cultura popular son los grabados de José Guadalupe Posada. La más famosa es la Catrina. Existen juguetes y dulces basados en la muerte. El temor que el mexicano siente hacia la muerte se expresa de una manera distinta en el mundo y, por demás, original, con burla. La costumbre de colocar ofrendas en honor a los muertos ha decaído por culpa del Halloween norteamericano. En las calles se pueden ver a niños con disfraces de brujas o monstruos tocando de casa en casa pidiendo su Halloween o su calaverita. Los jóvenes organizan fiestas de disfraces en lugar de colocar ofrendas. La mayoría de ellos ignora que el Halloween nació como una fiesta celta con el propósito de ahuyentar a los espíritus malignos y conseguir buenas cosechas para el próximo año. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima.